No quiero más pena, ni quiero más llanto. Viviré lo bueno que me está pasando, que todas las cosas tienen su porqué. Y no me entretengo, nos vemos después. Hola y bienvenido a este tu programa de confianza. Con todos nosotros tenemos a Ana Fernández, Emi Cobos, los técnicos Peter Fon y Miguel Moyano, y permitidme que lo diga por última vez, el hijo del abanderado de la Virgen de Luna de Pozo Blanco, Manolo Marín. Vamos con los pedroches de mi corazón. ¡Vámonos! Los pedroches de mi corazón. Tercera temporada, ¿quién no lo iba a decir, eh? Vaya. El otro día había una noticia que decía que el 90% de los podcasts que se hacen no pasan de la primera temporada. Y nosotros Pues la tercera. estamos en ese 10%. Pues la tercera. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido el veranito, amigas? Bien. Un veranito Sí. tranquilito. La gente, a mí me paraba la gente, ¿cuándo volvéis con los pedroches de mi corazón? Digo, ya mismo, por favor. Aquí estamos. Ya Además, ves que la gente en el momento que ponen el braserito, la enavilla, Ya le apetece, Sí. allí acercarse al caliente Ahora, castaña, llega el martes y... con el cambio de hora, esto ya es otro sí, rollo. sí. Y aquí Sí, estamos nosotros, Aquí para estamos. dar calorcito los martes por la noche. Ay. Pues, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Tenéis alguna aventura? ¿Me puedo quitar la gafa? Sí, claro. Que me mareo. Sí, yo creo que tengo una calor. Uf, mamma mía. Pues ha ido bien, el verano bien. Sí, tú Trabajando. has hecho más hielos que en tu vida, ¿eh? Madre mía. Trabajando de lunes a lunes. De lunes a lunes, ¿eh? Yo veía la furgoneta, el hielo del castillo. Venga para arriba, venga para abajo. Sí. ¿Cuántos hielos has hecho? Buf. ¿Cuántas bolsas de hielo? Miles y miles. Además, este año la feria y todo. Mira, han además, estado- os voy a contar una anécdota, mira. Estoy el otro día en la nave y llegan dos abuelitos a por hielo. Pero ellos solo querían 3 bolsas de hielo. Pensaba que Digo, era ah, otro pues ya hielo. está, total, le abro un saco, le saco 3 bolsas. Me dice, niña, ¿no tendrás una bolsa por ahí? Digo, sí, claro, te lo meto en una bolsa. Entonces yo cogí un saco donde van normalmente envasados. Y claro, y una de ellas pues fue a echarla así. Digo, no, yo sé la intro. Claro, yo hice pom, y se quedan así, dice... Uy, niña. ¿Y cómo has colocado esto también? Digo, no, hombre, porque llevo unos pocos hechos. ¿Te imaginas que llegan los abuelos con un cubata? Échame 3 hielos. Que nos vamos de botellona. ¿Y has ido a alguna feria o no? Tú trabajando todo el día. Hombre, alguna Sí, habrá pero he ido, ido. ¿no? He ido a la de Dos Torres, la de A mi Dos pueblo. Torres. Yo aunque trabajara, pero el tiempo Hombre. se tiene que sacar. Sí, ¿no? A la del Viso, Nada. a la de Pozo Blanco y creo que ya está. 3 de A la 17. de Hinojosa, 4. a comer patata asada. Qué bien. Fui a eso, básicamente. Sí. Y ya está, creo que ya está, sí. 4 ferias de 17. Ya ha Ha ido ido a la más que yo, Olimpiada. ¿eh? Las Olimpiadas Rurales, También. sí. Y ahora pues espero irme de vacaciones. Ya por fin, ¿no? ¿Y tú, Emi, qué? ¿Cuántas ferias has ido? Yo he ido a pocas este año, ¿eh? ¿Sí? Sí, Este verano has estado tú flojita, ¿no? sí, he estado flojita, Sí. he estado un poquillo... Me he encontrado a... Ay, no me va a salir ahora el mote. Casuto. A Casuto. ¿A Casuto? En todos sitios donde he ido. Y me siempre- mandaban fotos. Y Sí, se mandaba. sí, y siempre nos echábamos una foto y siempre le preguntaba por la Emi. Digo, pero hombre, por favor. Es que la Es he que yo visto ya estaba en los por 40. comprarle una caseta del turrón a los dos. La Emi es que ya tiene 40 y tantos Yo años. es que ya, Y es sí, que sí, ya- lo he notado la edad. No, eso coña, ¿verdad? No me va a parar nadie. Lo que pasa es que he tenido un veranito raro. Sí. Sí, me ha dado una... Lo hablamos aquí, que te acuerdas cuando vino Sí. la psicóloga ¿Quieres de contarlo? ansiedad y yo creía, sí, a mí me da igual. Y yo creía que era de mente fuerte cuando de buena primera me iba a ir al concierto de Fito y yo estaba diciendo, si es que me está dando un infarto. Sí, y lo ¿te que dio me un ataque está de dando ansiedad? una ansiedad. Y he pasado un veranito un poco chunguilla, pero aquí está la tía. Sí, me lo decía la gente. Yo me estuve tomando unos cubatas con tu padre en Pedroche, con tu padre, Sí. con tu madre. y le decía, la Emi no viene, y dice, sí, le estoy escribiendo, pero no te Yo me animaba. Digo, enteré cago en y la le mar. mandé un WhatsApp. Sí. Y digo, Emi, coño. Por favor. Sí, la gente cuando se enteraba, pero tú, eso es imposible, tú es imposible. Digo, pues mira. ¿Y cómo estás? ¿Estás más recuperadita? Sí, muy bien, estoy, me encuentro mejor y muy animada y con muchas ganas de darlo todo. Hombre, Muy guapa, las que dos- se ha cambiado y el pelo. encima- Te has alisado el pelo, te has peinado- Más corto. Las dos últimas ferias te las has pegado, la de Pozo Blanco y la de Bueno, Pedroche. me he pegado y más, fui también a la del Guijo Ah.
Y Ah, la del Guijo también fui. Ah, mira, el pueblo Ana, de mi padre, por se me olvida favor, por decirlo, favor. por favor. pues fui a la del Guijo también. Y luego una fiestecita que se ha hecho también en Pedroche. Hicieron del LGTBI, trajeron un drag queen que nos lo pasamos genial. sí, y algo vi, un verdad, festival. Y luego otro festival de los 80, que bueno, que no me queda tampoco muy Y te ha ido recuperando, ¿no? Sí. Y los pedroches de mi corazón, ¿crees que Esto va a ser lo que me va a dar a mí la vitamina. Esta es la vitamina. A ver Un si es verdad, aplauso Emi, para me la cago Emi. yo. Un aplauso para la Emi. Gracias. Que se venga arriba, hombre. Claro que sí. Bueno, pues yo tengo muchas sorpresitas. Bueno, yo no he ido a muchas ferias. He ido a la de Pozo Blanco y ya está. Qué triste. Pero he cogido 30 kilos. ¿Cómo quedáis? Qué exagerado, Manolo. Me he quitado de fumar. Peso 30 kilos más de lo que sí, debería. no, Te lo tanto prometo, no. tío. Estoy cebado como un cochino. Pero bueno, me vaya a ver durante la tercera temporada a adelgazar porque este cuerpo Lo es vamos a ir temporal. notando, ¿no? Poquito Lo a vamos a ir poco. notando. ¿Te has sí, puesto sí. Es que plan? esto del Todavía no. verano, Pero sí, en mira. el verano cuesta coger el moreno y lo sueltas de momento, pero los kilos Los no se kilos- van, ¿eh? Yo en agosto he estado muy echado para adelante. Decía a todo el mundo, venga, para mi cumpleaños, que era el 26 de agosto, regaladme cosas para yo adelgazar. Pues, Un bono del gimnasio. Un bono de gimnasio. Mi madre me dio dinerito para 3 o 4 meses de gimnasio. Mi hermano me compró unas zapatillas. La Ana me ha regalado una dieta con una dietista. Y ahí está tú. Pues ahí está todo en el armario metido. Más bien, más bonito, ¿eh? pero me voy a poner. Que sí, verás Os lo cómo prometo, os lo prometo. Tú eres fuerte, Manolo. Yo soy fuerte, vamos. Venga, ánimo, Manolo, vamos. Adelgaza. Adelgaza. Bueno. Qué efecto retardado. Pues mira, este año, al ser la tercera temporada, pues hemos dado unas poquitas vueltas a ver qué podemos hacer para que esto sea un poco más dinámico, ¿no? Que la gente ya conoce el programa, pues para cambiar un poquito. Y no he dicho mucho, para que os llevéis un poco de la sorpresa, pero vamos a tener diferentes secciones. Va a venir gente aquí, no sé si todos los días, un día sí, un día no, a contarnos cositas, ¿no? Os quiero enseñar la primera colaboradora que vamos a tener. No, perdón. Oh. Esto no va a ser la colaboradora. Se llama Julia López, ella es la chica que está detrás de Hoy al Día, el medio de comunicación vale. local de aquí de Pozo Blanco, pero que trata toda la comarca, y ella va a venir a hacer una pequeña sección sobre actualidad de los Pedroches. Vamos a comentar con ella un poquito las noticias, las cosas más importantes, guay. y pues como hacen en El Hormiguero, Sí, sí. nos copiamos del Hormiguero, ¿no? Como no tenemos Bueno, ni idea, venga. pues nos vamos a copiar. Vale, claro, sí. Sin que se entere Pablo Motos. No ha podido venir hoy, pero a partir del segundo programa pues ya, pues ya genial, estará me ella. encanta, Sí, me yo creo que va a encanta. estar muy bien. Y tenemos otro colaborador que se llama Pedro. Tiene tiene un canal de YouTube que se llama La Marca Solana. ¿No conocéis a Pedro? No. Pedro es de Murcia, pero está afincado aquí Sí. entre Pozo Blanco y Alcaracejo, en un chalecito. Y mira, si no lo conocéis, pues nos ha mandado un vídeo para que lo veáis un poquito. Mira, os manda un feliz día. Juli. Feliz, feliz. Feliz día, feliz noche, vamos. ¿Y este qué nos va a hacer? Lo que tú quieras, Emi. Dicen que le mando un vídeo a Ana y a Emi para que tengan un feliz día. Para nosotras. Sí, para vosotros. No, para todos. El Es William, para todos. el William Levy de los Pedroches de mi corazón. Mira, pon el siguiente vídeo. Mira, aquí dice Hombre. que nos va a hacer el desayuno cuando queráis. Ah, Que va a hacer el desayuno cuando vosotros queráis. Si no, se lo preparo yo, pero que venga. No me importa. Pedro es diseñador de interiores. En su canal de YouTube pues hace da consejos sobre maquillaje Ah, sí. y este tipo de cosas, ¿no? Y pues nada, que vamos a hacer con él una sección en el que a lo mejor pues hablaremos del outfit que tienes que ponerte para ir a ver el castillo de Belalcázar, que deberías de ponerte. Venga, pues mira, o eso vamos mola. a poner imágenes de los alcaldes, de los pedroches, para ver cómo se visten, a ver si se visten bien, si se visten mal, que nos dé consejos sobre maquillaje, rutina de deporte, ese tipo de cosas. Vale. ¿Qué os parece? ¿Os parece Pues, bien? de Pedro, luego, Pedro. vamos. Además es un chico muy simpático, ya veréis, es muy divertido y yo creo Sí, que... sí. Encima nos vamos a alegrar la vista. Sí, y nos va a dar Un mucha, completo, vamos. Nos va a dar mucha alegría. Y además tenemos las secciones de toda la vida, Emi, así que vamos con... El Tinder de los Pedroches. Aquí lo tenemos. Desde Pedroche, con amor. Un aplauso para este hombre, vámonos. Se Nuestro llama primer Tinder. Mario y tiene Mario Rubio. Mario Rubio. Tiene 33 años, 33 añitos. es de Pedroche,
tiene la edad de Cristo, es de Pedroche, le gustan mucho las coches, las motos. Oye, Además, trabaja con un tráiler. Qué sexy, ¿no? Que el camionero sexy, ¿no? Sí, Ahí sí, haciéndose sí, sí. interesante. Entre parada y parada me leo un libro. Le gusta también hacer mucho Instagram, mucho reels. Sí. Además es divertido. ¿Tenemos más fotos, Miguel? Mira, ese es su coche. Sí, le gustan los coches, tiene ¿no? Le muy gustan los bien coches. cuidado. Sí. Y míralo, un tío elegante. Le gusta también mucho el deporte. Si tiene su Instagram, Sí. que creo que no lo ha dado. Sí, es por si le quieres Mario Gachero con Mari- X. Mario Gachero con X. Sí. Y, Con X. y ahí lo vamos a ver hacer deporte. Sí. De hecho, creo que ha dicho, ¿no? Que dice que aquí manda fotos de él elegante, pero que si la gente quiere ver el Pues lo he platito visto fuerte... Instagram, si, en quieren, Instagram es- si quieren verlo en camiseta de tirantes, pantaloncitos cortos y eso, se mete en el Instagram y no falla un Mira, día. ves, aquí Mira qué pues elegante. más formal, vestido como que va a la feria del jamón de Sí, Villanueva como- de Córdoba. ¿Le pues, gusta como el que- arte urbano? como- ¿Le gusta el arte urbano? ¿Es cultureta? Sí, sí, ¿Le sí. gustan los grafitis? Pero ves que eso está posando, luego es nervio puro. Luego es nervio puro, sí. Sí. Así quieto lo vas a ver poco. O siempre está enreando, le gusta, aparte de gustar los coches, con los amigos que hacer su barbacoa. Sí, le gusta. Además se lo monta Sí. muy bien y cuando puede y tiene tiempo, pues hace sus escapaditas también. Le gusta viajar, ¿no? Por eso tiene Sí. esos cochacos, ¿no? Bueno, claro, le gusta viajar, le tiene que gustar porque si conduce un tráiler... Entre semana el tráiler y por la noche y los fines de semana cuando ya saca Sí, el Audi. sí, bueno, y ahí está otro Tinder. Ah, mira, es verdad, sí. ¿Os acordáis de Parra? El Parra, Sí, sí. Fernando Parra. Fernando Parra. una foto muy natural. Los dos, los dos gigolos de Pedroche. El tío con el botón desabrochado. Son El un gigoló. punto. Con Es como, ellos, mi pectoral ha saltado un botón. disimuladamente. Ya lo tuvimos aquí en el Tinder, de verdad, ya lo Sí, tuvimos un sí, tiempo. sí. Pero sí, pues Mario dijo que quería salir los dos. Mira, Yo creo que podíamos invitarlos también. ¿Qué un van los día. dos siempre juntos? son colegas, ¿no? Son Son, colegas. son amigos. ¿Sabes sí. cómo se titula esta foto en el Instagram? Escopeta y perro. ¿En serio? Sí. Este verano estuve con ellos en el cumpleaños de mi tío Lalo, que lo celebró allí en Pedroche. Sí. Y vive allí. La boda. Bueno, cumpleaños, boda, fueron varias cosas. Y estaban ellos dos. Intenté convencer a Mario para que saliese en el Tinder. Me alegro mucho que al final Que haya sí, mandado. que sí se ha Y decidido. estaba también en Parra. Y decían los dos, sácanos juntos. Sácanos juntos. Pues hay que traerlo. Hay que traerlo. Sí, la verdad Que que nos sí. cuente su salida te de hace- sábado. Sí. Te hacen un show de momento, ¿eh? Desde luego, si estás aburrida en tu casa, Sí. es el momento de escribirle Y un te dicen, mensajito esta privado. gente se van de barbacoa. Vámonos con ellos, Sí. que verás tú. Mándale un DM a Mario Gachero y él te contestará. ¿Sabes lo que me dijo? Porque le dije, oye, ¿estás para Tinder? Y me dice, mira, que empezar pronto con el Tinder porque yo me voy a echar novia enseguida. Porque yo Que soy se un ve tío que es de novia, muy ¿verdad? apuesto, sí. Aparte se ve que es un tío que no Le le gusta gustan las picar flores. relaciones, No mira le gusta que- picar flores, sí. por supuesto, sí. Y nada, pues hasta aquí no tenemos más Tinder, ¿no? Pero bueno, a ver si la gente se va Bueno, animando, ¿no? venga, a ver si os animáis y esta tercera temporada tenemos 2 o 3 Tinder toda la semana. Voy a proponer una cosa. Dime. Podemos hacer un Tinder senior que también me lo han Hombre, propuesto. claro que sí. Claro que sí. Yo me ofrezco a ponerme el bigote de Juan y medio. Bueno, pues nada, que todo el mundo que le apetezca meterse en follones con el Tinder. Qué la Emi- ilusión nos haría, ¿eh? Hombre, si por llega- favor. Además, yo creo que van a mandar más fotos las personas mayores que los Ojalá, jóvenes. Ojalá que ojalá. sí. Ojalá que sí. Vamos, Nos copiamos del hormiguero, nos copiamos de Juan y Medio y de lo que haga de falta. todo lo que haga falta. Claro que sí. Y como esto es un programa cultural o pretende ser un programa cultural, pues vamos a recuperar los videoclips de artistas de aquí de la comarca, que eso dejamos de hacerlo, pero tenemos varios artistas que han sacado videoclips este verano, y vamos a empezar con nuestro compañero Titín, que está Hola, Titín. grabando muchas cancioncitas. Esta se llama La Primera y vamos con ella. Lo ponemos en completo. Para ir a ir a ir a ir a ir a. Aunque no es prueba de amor, sé que querías que yo te regalara una buena instrumental, juntara de aquí y de allá 4 palabras. Pensé para tu canción pedirla por Amazon, que es más barata. Pero enseguida caí en que no te gustan a ti las marcas blancas. Y
de espontaneidad y empuñando un boli de la caja rural. La primera tenía que ser para ti, para decirte my love, que yo solo estoy bien, pero contigo estoy mejor. La primera tenía que ser para ti, para decirte my love, que yo solo estoy bien, pero contigo estoy mejor. Sacarina. Ese titín. ¡Bravo, ese tití! Muy bien. Y bueno, pues vamos con nuestro primer invitado de la temporada. ¿Quién será? ¿Quién será? Chan, chan, chan. Con todos nosotros, damas y caballeros, el que era abanderado de la Virgen de Luna hasta hace unos días, Manuel Marín Domínguez. Un aplauso para él, por ¡Bravo! favor. Mira ese hombre. Manuel Marín, ¿qué tal? Buenas El abanderado, noches. el padre de, el hijo progenitor. de El padre abanderado. de la criatura. Ya no, ya no. En verdad te iba a presentar como con todos ustedes el sinvergüenza que me ha jodido la vida. Porque ya no puedo decir el hijo del abanderado. Porque a mí eso me daba cierta identidad dentro de la comarca, ¿no? Oye, que soy el hijo del abanderado, ojo conmigo. Tú imagínate, si a ti te daba identidad, a mí la cuestión me la daba más. Sí, eso ha dicho el nuevo abanderado en una entrevista que hizo para la radio de aquí de Pozo Blanco. Dijo que la bandera te da identidad al abanderado y el abanderado a la bandera, ¿no? Imagínate un rol que tienes durante 30 años. Tengo 56, bueno, 55, 65, perdón. ¿Cuántos tienes, padre? 65. Pues son casi la mitad de mi vida. Entonces eso da una identidad, es un rol que tienes. Y ahora de golpe y porrazo, cambiarlo, pues imagínate. Ya. ¿Qué tienes? Entonces, empezaste con 35 años. Bueno, como hermano empezaría, supongo, antes, como hermano de la Virgen de Sí, Luna, ¿no? Yo tenía en el año 81. En el año Cuando 81 no había ni nacido 23 yo. años, 24, no. Claro, hace ya 41 años de eso. Exactamente. ¿Y qué hiciste para ganarte a la gente, para que te dieran la bandera? Uy, eso no es que fuera complicado. Yo a los 5 o 6 años de entrar en la cofradía, por una serie de circunstancias, no sé, a lo mejor me verían un poco serio, o una persona decente, vamos a decirlo así, pues empecé a formar parte de la junta directiva. Luego se dio un acontecimiento de que el capitán que estaba entonces, un señor que aunque era capitán de la cofradía, vivía en Madrid habitualmente, venía, y no siempre, a las fiestas. Entonces se jubiló y tuvo que entrar un nuevo capitán, que fue el que estaba de abanderado. Entonces, por esa circunstancia, hubo una serie de votaciones y tal, y me eligieron a mí. Y te dijeron a ti. Dices Bastante joven era. Bueno, dicen que te verían serio, pero tienes una pinta de golfo. Mira, vamos a ver. Vamos a ver una fotito. Mira, eso fue el día que te dieron la bandera. En casa, ¿no? Porque eso empieza de forma privada, ¿no? Esa casa era de Juan L., el abanderado que había entonces, al que eligieron capitán, y era en su casa. Todavía está de capitán. Sí, Juan L. todavía está de capitán. Y nada, pues al principio pues te dan la bandera y aquí es ya cuando oficialmente, delante de todo el pueblo, ¿no? Y en Santa Catalina, pues ya te imponen tu... Hicimos los cambios del que tenía los trastos, por así decirlo, la bandera, las cuestiones. Sí. Pues ya me imponen y a partir de ese momento pues soy el alfarero abanderado. Ahí Ahí hay una persona que está sujetando la bandera, el intermediario, podemos decir, que es Rafael Sánchez Roy, que ese hombre lo quería mucho. Era muy amigo tuyo. Sí. Porque además es que me enseñó muchísimas cosas de la cofradía y, en fin, le tengo un cariño muy especial. Mira, no me había dado cuenta que estaba ahí. Sabía yo que te iba a gustar esa foto. Ahí podrías ser tú perfectamente, Manuel. Sí, mira, y ahí, pues mira, ahí está. Mira, si no ha cambiado nada, ¿eh? No ha cambiado nada, Da pero igual. ves cómo tiene una cara así con ese bigote. Uy, qué mala pinta tiene. Sí, pero... Parece que ha estado congelado en el tiempo. Sí, yo no sé cómo le dieron la bandera, la verdad. Yo no sé cómo le dieron la bandera. Bueno, y ahí está el antiguo alcalde, que también se ve que se llevaba el bigote, ¿eh? Y a tu lado, pues el que todavía es presidente. Y esa es, pues, la primera vez que tú revoloteas la bandera delante de todo el pueblo. No veas cómo estaba yo ahí. Pasaste nervios, ¿no? No veas cómo Ya estaba yo ves. ahí. Ese fue un mundo, ese era un mundo, porque como el mundo que tiene el hombre Antonio, que es el nuevo abanderado, al principio pues no veas, pues no sabes si se te va a caer, si le va a dar a alguien, Ya. cómo lo va a hacer. ¿Se ensaya? Sí. Bueno,
se ensaya porque evidentemente tú no tienes el dominio del movimiento y pesa. Entonces debes de ensayar, yo lo ensayé y a él, pues supongo, ya de hecho la moví una vez. Incluso, mira, voy a contar una anécdota de que nos confeccionamos una bandera de las mismas dimensiones, con un trapo un poco más de estar por casa. ¿Mamá y tú? Mamá la confeccionó. Una Y cortina. aparte, sí, hombre, porque me parecía que la bandera real fuera por deteriorarla porque la Sí, novela. a ver si se te Y va a ahí tuve yo, le incrusté unas pesas y unas cosas para que fuera más pesara pesado más. todavía de lo que es y así poder dominar la situación. Me cuando gustaría realmente- verla. Pues mira, la bandera rústica. Mira, Pues sí, la la está verdad. buscando precisamente para cedérsela a este Antonio, porque que si le practique viene él. bien, Ah, y sí. no la vemos por ningún lado. No Se ha la perdido la bandera. La bandera. ¿Y dónde te ibas? Aquello subterfugio de bandera que dimos. ¿Y dónde te ibas a ensayar? ¿Dónde te ibas? Pues me iba aquí a la Hermandad de los Primos. Aquí, Sí, aquí por en el camino de la Zorrera. Zorrera. Por el camino de la ahí, Zorrera. ahí me iba a ensayar. Que no hubiera peligro. Sí. Sí. Y luego, pues con el tiempo, pues como el movimiento lo domina, pues lo que hacía unas poquitas pesas Sí, para acostumbrar el brazo al peso. Ten en cuenta que no solamente una vez, sino que a lo largo del recorrido pues las mover hasta 30 veces. Sí, sí. Entonces, Tú practicabas, yo te veía. Mira, tenemos una foto para que la gente vea Sí, lo sí. que pesa el palo. Ahí te he traído esta no, fotito. eso estáis los dos, mis dos hijos. Ahí está mi hermano Es David que y yo. los palos... Yo soy el de rojo, mi hermano es el de verde y estamos uniendo los palos de la... Mira mi hermano, apretando. ahí. Vamos, se lo está currando, ¿eh? No, lo que pasa es que la bandera, el palo se desarma y entonces lleva una rosca y claro, tanto movimiento hace que si no la estanca lo más posible, pues se puede, que de hecho ha pasado alguna vez, otra Sí. anécdota, ¿no? ¿Alguna vez se te ha abierto? De todas Sí. formas, Pesa, pesa. Yo tengo que decir que eso pesa. Ahí estamos los dos apretando, ese palo pesa. Yo quise menear la bandera cuando la tuve en mis manos. Y no puede ser. Imposible. Eso es... también más habilidad, ¿eh? Eso es También para más- machos alfa, ¿sabes? Para gente fuerte. Es habilidad. Gente como tu padre. Claro, para gente como mi padre. Yo soy un blandito. Pero quizás hay un concepto que yo quiero dejar claro, porque me interesa muchísimo. Cuando te nombras de alférez abanderado, te nombran de alférez. Eso lleva unas connotaciones, que tú te haces cargo pues, de ser el segundo de a bordo, podríamos decir, de la cofradía. Vicepresidente se puede decir, ¿no? Tienes unos cargos concretos y específicos dentro del organigrama, Sí. custodiar la bandera, pues, en fin, cuando pasa algo, el capitán, pues estás tú para eso, de relaciones públicas junto con el capitán. Y la bandera es algo que conlleva Que viene con el puesto de alférez, ¿no? Efectivamente. a No ti es al revés. A ti no te dieron la bandera, a ti te dieron el puesto puesto de de alférez alférez. y con tal. Y Exactamente. y aparte Que no es al revés, porque mover la bandera era alférez, no, era alférez y como consecuencia mover la bandera. Eso, para mí, y en estas circunstancias que he tomado la decisión, es tan importante más que mover la bandera, porque a mí, hasta ahora, y gracias a Dios, el hecho físico de mover la bandera no me cuesta absolutamente nada. No lo dejo, y tengo que decirlo públicamente, ni estoy enfermo, ni me pasa nada, porque es que es un agobio lo que pasa en el pueblo. Te pregunta la gente, ¿no? Si estás enfermo. Claro, Este que hombre no le pasa quería algo. dejar el- Este hombre le pasa algo porque no se lo creen, ¿no? Entonces, no, Ah, ha sí, sido con una poquito, decisión- con poquito pelo, papá pensará lo peor. Dirá, este hombre se está quedando ya. Algo le ha pasado que este hombre no es capaz. No, yo soy capaz de... Hombre, soy capaz. Yo soy Que capaz de mover dos banderas. Una con cada mano. Una en cada mano. Había unas cuestiones, ¿no?, que decían, ¿por qué no? Siempre es el mismo movimiento, tal, pásatela debajo de la pierna, muévete. Y yo decía, pero bueno, esto bueno, tampoco hombre, es un por favor. espectáculo. Había un hombre, un señor a primeros de siglo, Bartolito el Abanderado, Bartolomé Redondo, que este hombre era bajito, más bien gordete, y por lo visto tenía una habilidad tremenda y se Sí. ponía de rodillas y Sí. yo no llegaba a eso, Tú no no has- llegaba a eso. Pero sí es verdad que lo de la bandera, el no ver la bandera dentro de lo que cabe un día y luego el ser alférez de la Virgen de Luna con todo lo que implica es todo el año. Bueno, y yo te he visto a ti, pues aparte te encargas también del merchandising de la cofradía, ¿no? Los llaveros. Sí, bueno, hay lo que hay concreto que lo dicen los estatutos, lo que tú hagas. Y luego, pues según, evidentemente, pues yo he sido un poco relaciones públicas. Sí, eso ya he son tenido cosas tuyas que tú te has querido meter, ¿no? exactamente. Claro. Creamos el punto de información cofrade. Te gustan mover los eh, dineritos también. Allí había bolsas de dinero por la casa, ¿eh? De los llaveritos. No, llevo lo que es los recuerdos de la cofradía, pues También lo te llevo yo. encargas de todas las niñas que se le Ay, pone el también. nombre de Luna aquí en Pozo Blanco. Tú te Sí, de encargas llevar, darle- una relación pormenorizada de las niñas que se llaman Luna. Y aparte le regala una cadenita, Una medalla. una medallita con el la día- imagen de la Virgen. ¿no? antes de la
la romería de llevada, nosotros las convocamos en cada parroquia, le vamos dando, eso me encargo yo. Me he encargado de hacer eso algún no sabía. acontecimiento Yo tampoco deportivo. lo Sí, es que hay muchas cosas que están Claro. ahí un poco dentro de lo que es la cofradía, que no trascienden mucho. Pero sí, todas las niñas que se llaman Luna se llevan una medallita, llega mi padre allí, oye, y le da bienvenida niña al mundo, toma tu medallita. Está muy bien. Eso te gusta, ¿no, papá? Eso es una de las cosas Hombre, que te son gusta, cosas ¿no? que me gustan. Yo el hecho de haber estado tanto tiempo y de seguir, porque yo no me voy, yo sigo mi cofradía. Lo que pasa con otras, no con ninguna función. Ahora Soldado mismo, raso. Soldado raso, mi fila, mi Tu escopeta. escopeta al hombro. Y claro, y lógicamente Escopeta y perro. ha sido una cuestión que uno ha pensado, ha meditado. Lo iba a hacer cuando surgió la pandemia. Yo no quería irme por la puerta de atrás, por así decirlo. Entonces Te espera un yo poquito, ¿no? dije, cuando haga una vez para allá y otra para acá, una vez una romería de llevada y otra de traída, presento mi dimisión porque considero que 30 años dirigiendo algo una persona no puede estar. Yo respeto, también podía haberlo dicho hace 15. Sí, la verdad que te has esperado. Que todos no somos Parece de decir yo soy aquí el bueno de la película. Parece No. un alcalde viejo de esos No, que se no, tiran no, ahí no, toda la no. vida. Entonces, pues claro, he llegado a esa decisión. Me ha costado horrores, lo tengo que decir públicamente. Estás sufriendo un poquito, ¿no? Yo sé que Sí. te han pedido otros medios bueno, nosotros no somos ningún medio de comunicación, pero otros medios de comunicación te han pedido una entrevista y no has querido hacerlo, ¿no? No la Porque quería hacer te traía por malos dos recuerdos. motivos. Por dos motivos, lo tengo que ser claro. A ver. Porque ahora vamos al plan sentimental. Hombre, papá, si llora un poquito aquí, pues eso no No, da no, más no, followers, no da más no. views. En todo este proceso que se ve un poco aséptico desde fuera, porque dice, coño, para ser hermano de la Virgen de Luna, digo, estas cosas son limitadas, no es un problema de un alcalde, ni es muy sintomático y es muy, como hemos dicho antes, te da personalidad. Pero en ese proceso tú, y lo sabes, pues has sido muy comprensivo, a mí me ha ayudado mucho. Yo, ¿no? Sí. Hombre, que a mí me daba mucho orgullo. No. Que tú Y fueses la entonces bandera. yo, cuando toda esta decisión, que tú la sabías que la iba a tomar desde hace tiempo, me ha seguido, pues yo dije, pues tengo que ir a la primera entrevista que yo haga tiene que ser para mí. Y eso lo Ole, he un respetado. aplauso. Dale a la burbujita, Ana. Dale a la burbujita. Ahí. Y eso lo he respetado, ¿eh? Y lógicamente la noticia cuando surge, pues todos los medios. Pero también es verdad que yo esos días he estado regular porque una cosa es lo que tú piensas con la cabeza y tú ves todo esto, pero 30 años haciendo lo mismo con tu bandera y tus cosas, pues Me el dijiste, sacar que la no, bandera me de- dijiste que no quería transmitir tristeza en las entrevistas, Ah, porque no, va a no. parecer que te ha dado mucha pena, que la Virgen te da más pena que alegría. Y al No, revés, te da mucha más alegría, yo he ¿no? estado súper orgulloso de lo que he hecho y me ha gustado. A mí las cosas de públicas me gustan. Sí. De hecho, tú quieres seguir un poco, me dijiste el otro día, ¿no? Que no. tú te quitas de la bandera, pero que te gustaría seguir pues, dinamizando No, un poco. lo que pasa es que yo tampoco- Dinamizando un poco las cosas religiosas, ¿no? Efectivamente, Las efectivamente. misas, las celebraciones. ¿no? Sí, es otra de las cosas que está haciendo hasta ahora. Es que tú hacías muchas cosas. Y parece ser que dentro de eso lo he hecho bastante bien, el hablar públicamente, el motivar en un momento determinado. Sí. Y entonces, como había cierto problema en que eso lo hacía bien, digo, bueno, pues siguiendo un poco, tampoco me voy a ir de todo. En fin, yo me comprometo a seguir en esta situación. Es verdad que hablas muy bien, ¿no? Porque bueno, tú, No. aparte de ser abanderado de Virgen de Luna, trabajas en el tanatorio. Sí, soy Eres el un gerente poquito del el que habla tanatorio. con la familia, entonces pues tiene que ser una persona que hable bien con la familia, con un buen tono. Claro. No, Venderle la pero más caro. me ha llamado más la vida pública. La vida pública me ha llamado, me ha traído siempre. Sí, es verdad. De hecho, han contactado conmigo algunos partidos políticos y eso, pero vamos, Ah, sí, lo tenéis vamos a algún dejar. partido Lo vamos a político, dejar. Estamos pero hablando de la eso- Virgen del Luna. Estamos hablando de la Virgen del Me Luna. parece que hay más exclusivas Sí, por sí, aquí, ¿no? Ah, bueno, Emi, tú también tienes que contar que yo sé que en P8 te están achuchando para ver si te A metes. mí no, a mí. Bueno, ya hablaremos. No, Y bueno, me dijiste, papá, que tú eras el abanderado así del que hay registro, por lo menos fotográfico y demás, de los que Sí, tenemos. vamos a que ver. eres el que más ha aguantado, ¿no? 30 años. Hubo uno que duró 29 años Sí, mira, en un siglo justo, en un siglo justo. que es de 1922 a 2022, ha habido 5 orfebres abanderados. 5. El primero, que era este señor que he referido antes, este señor gordito y tal, fue. Que meneaba la bandera como entró, como una- además tenía mucha personalidad, porque la gente habla de él, tiene su Tenía referencia. mucho carisma Sí, el tío. exactamente. Y entonces él entró en el 22 y salió en el 51, o sea, son 29 años. Yo, uno más, le gano por uno más, por una diferencia de. Tú eres la bandera ahora mismo con más. Sí, con y más bueno, tiempo pero que- y también que es se verdad que este señor, por circunstancias, tuvo una enfermedad y se murió. Y dejó Ah, de que si saber. no hubiese durado más yo, tiempo, ¿no? yo creo que es la primera vez, que voluntariamente yo digo, pues me retiro
de eso, con 30 años. No es que he buscado los 30, Sí. ni he buscado los 15, Te has retirado sino en el mejor momento. que ha llegado el momento. Yo creo que llega En el el mejor momento. momento, porque ya iba a ir para abajo, papá, y ya... Probablemente, también soy un poco fino. A ver si se te va a caer la ¿Has sentido bandera. la llamada de la Virgen de Luna de decir, déjala ya, que la coja otro? Sí. Pero bueno, hombre, pues al final yo creo que hay mucha gente que... Bueno, ahora veremos al nuevo abanderado, que su nombre es, perdona... Antonio Blanco. Antonio Blanco. Es hermano de un compañero mío de Sí, clase, una sí, familia sí, muy sí. apañada, la verdad que sí. A mí me cae bien el No, nuevo esta abanderado. persona, independientemente de que se ha presentado, dentro de las posibilidades, tampoco somos tantos, somos 99, 98. 98 no, hermanos. 88, perdón. 88 hermanos en la 88, cofradía. no te lo puedo decir, no quiero equivocarme. Vaya en alférez. No soy el sargento que lleva la contabilidad, pero bueno, sobre 80, 85, 90, vamos. Tampoco hay donde elegir mucho, en el sentido de que no hay mucha diversidad, unos son mayores, otros tal. Este señor se ha presentado y además yo lo veo muy correcto, una persona muy sensata, una persona con mucha personalidad, con mucho criterio. Sí. También se le ve recio, yo creo que se va a poder manejar. Quizá ahora le costará trabajo. Va a poder mover la bandera bien, ¿no? Se le ve buena espalda. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, va a ser una persona que va a desempeñarlo porque creo que es idóneo. Es idóneo te gusta, por ¿no? su personalidad, por su preparación, por todo. A ti te Es gusta. dentro de los que... Y ahora mismo lo que has hecho tú es entregarle la bandera de forma todavía privada. no. Todavía Bueno, no se la has en el entregado. momento en que yo dejo y se elige este señor, automáticamente el alférez, yo no lo soy, ya. Sí. Entonces, si hay alguna contingencia de cualquier cosa, los enseres lo tienen que custodiar él. ¿Y tú Los se lo has dado enseres. ya o todavía no? Y yo ya se lo he dado. Eso. Yo se lo he dado. Luego, públicamente, se hará en la romería En del año que febrero, viene. cuando se hace que la romería, Se ¿no? hará un acto acto público, ¿no? en donde eso que hemos visto en la foto, pues se hará. Le tocará a él. ¿Y qué vas a sentir cuando te va a dar un poquito de envidia, quizá, padre, o qué? Pena. No creo Pena que o sea, envidia, no, ¿qué? sé, no creo que ¿Cuál sea la es el persona sentimiento? que esté supervisando, pues esto se hacía así, o esto se hacía, o como me decía a mí alguno, porque claro, los enseres de la bandera tienen unas picas, unos palos, cada bandera tiene el suyo, pero yo lo he alterado a mi modo y manera, como yo le he dicho a este señor que lo haga, a Antonio. Y había gente que me decía, pues eso no es así, pues Esos colores no son los- son cosas así. cosas que yo no voy a estar detrás. Que tú no te vas a poner tiquismiqui, no. Estás levantando mucho el hombro. No, 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 A al ver, revés. a ver Al la revés, bandera. al revés. Yo le daba más rápido. No, yo voy a estar en lo que necesite, seguro. Vamos, Sí, eso te lo digo yo ya. A lo que le haga falta ese hombre. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya cuando se acerque febrero, para la romería, pues ya haréis, supongo, un acto oficial, ¿no? Sí. Allí en Santa Catalina igual, ¿no? No, Igual. creo Ahí- que va a ser en el santuario, pero bueno, de eso Bueno, ya que lo delante de decidan. todo el pueblo, ¿no? Y tú pues recibirás tu poquito homenaje, ¿no? Por parte de todo el pueblo, porque como decía la gente en el Facebook y demás, cuando salió la noticia, era que se nos va a hacer raro, después de 30 años, De ver a otro, ver a claro. otra persona, porque hay mucha gente que desde que tenemos conciencia de lo que es la Virgen de Luna y demás, siempre te hemos visto a ti. Siempre. Claro ¿no? que es verdad, Entonces- además que nombra a la Virgen de Luna y ya se nos viene tu imagen a la cabeza. Sí, ¿no? Y cualquier foto donde aparece la bandera, pues eres tú. Claro. No, lo que pasa es que es un mediático, porque una lo cosa sintomático es un señor que venga a ver la romería. Pues lo que espera es el movimiento de bandera. Claro, y ve la bandera pues moverse. siempre el foco eres tú. Claro, con los disparos de las escopetas, esa imagen es muy bonita, ¿no? Tú en medio con todas las escopetas disparando, el humo, el olor, el tambor, es algo muy particular. Yo muy orgulloso. Cuando era chico me daba un poco más igual, pero conforme Sí, no, vas yo sé que creciendo, mira, Te yo pones tengo la a coger. espinita, dando yo cuenta. tengo la espinita que mi hijo ninguno ha querido ser cofrade. No, ¿eh? no somos hermanos ninguno. Pero tengo la tranquilidad mía de que ellos han vivido con una honradez todo el proceso de yo estar en la cofradía Sí. y respetándome y siendo conscientes de que eso era importante para mí. Y además cuando- eso lo constato. Y uno de los hechos es eso. Y yo, en fin, estoy transmitiendo cosas que a lo mejor... Pero en este proceso, mi hijo me ayuda a mí mucho. Y es la que nos hemos repartido garbanzos. Hemos repartido garbanzos tostados. Mira, cuando se acaban los actos de la romería y demás, los hermanos de la Virgen de Luna van a la casa del abanderado a soltar la bandera ya y dejarla allí en Entregarla, casa. sí. Y pues el abanderado y su familia pues le reparten garbanzos tostados y vino. Pues no hemos repartido garbanzos tostados. Y vino. Al principio cuando era chico me daba mucha vergüenza porque los hermanos pues son gente mayor, Claro. que están cansados. Niño, no garbanzos. Ya voy. Y ya con el tiempo, pues hombre, la vas cogiendo... El gusto, da, sí. muy orgullo, da orgullo, ¿no? Luego me he ido a estudiar, hay muchos años que no he estado y que no he repartido garbanzos, pero bueno, que hayamos estado, ¿eh? Sí, no, Dando no, el callo. no, sí. Eso es algo que sabemos él y yo. Sí, Y sí. mi hijo, claro. Sí. Y entonces ya está. Bueno, papá, pues vamos a hacer unas preguntitas así muy rápidas que se contestan con sí o no. Te he dejado ahí una paleta, uno tiene el sí
y el otro tiene el no, ¿vale? Coge las dos, y cuando te preguntamos, pues tú nos dices si sí o si no, y si quieres argumentar la respuesta, perfecto. Y si no, pues no, ¿vale? Muy bien, ponemos musiquita de concurso y empieza la Emi. ¿Sí o no? Mientras revoloteaba la bandera, ¿le has dado algún coche? ¿Te has llevado algún espejo retrovisor? ¿Has rayado alguna pared? ¿O has liado alguna? ¿No? No, en 30 años no has liado No ninguna. he tenido ningún percance. Qué Que se haya maravilla. conocido, ¿eh? Que Tuve se un haya percance, pero no se conoció mucho. No se puede decir. Fue que la pica que es el remate del palo de la bandera Sí. se desmoronó ¿Se soltó? y medio se me cae la bandera, pero no se enteró nada más que los que estaban a mi alrededor. Pero no hubo ningún Pero destrozo en el mobiliario urbano ni nada por el No, luego otra cosa que pasó es que le pegaron un tiro a la bandera, la perforaron y la arreglaron las clarisas de Pedroche, las monjas que Ah, estaban. sí, la bandera está arreglada ¿sí? por las clarisas de Fíjate. Pedroche. Anda, que el hermano que le pegase tiro a la bandera se quedaría... Sí, lo malo es que se hubiera pegado a otro a hermano. otro hermano. Que se hubiera Fue la cruzado bandera, algo. Venga, Venga. siguiente pregunta. ¿Es cierto el rumor que dice que te quitas de abanderado para poder ir de vacaciones del incenso con tu mujer? Se ve que ¿Sí por o no? Pozo ¿Sí o Blanco no? hay un Levanta la rumor. mano. No, porque las vacaciones del incenso puede elegir, la romería sabe el día que El es. día que Luego, no obstante, voy a ir a las vacaciones del incenso. ¿A dónde te vas? Con mi madre, con mi mujer. Ah, cuéntanos la dónde? última oferta que has visto, padre. La última oferta que hemos visto es a Torrevieja. A Torrevieja, que nos vamos a ir. ¿Cuántos días? 8 días. ¿Y el nos vamos. dinero? Pues me parece que son 230 euros. Joder, está ¿Podemos bien. apuntar nosotros? Con Yo no todos soy los gastos todavía pagados. jubilado, ¿eh? Yo no soy jubilado, la jubilada es María Sí, Rosa. pero te queda un año. Pero, Hombre, es cierto, pero papá, el que concierto es que puedes ir con la jubilada, en este caso, o con el jubilado en el otro. Hay que buscar su jubilado. es cierto que tú estás ya deseando que te queda un año para jubilarte del Sí, sanatorio, mi ¿no? trabajo, sí. Y tú ya te estás quitando cositas, ¿verdad? Tú No, ya- sino Se que está quita- se yo está- comprendo está buscando su tranquilidad. que mamá lleva 2 años ya jubilada y dice, tío, ¿te vienes o me voy? Será cuestión de ir. Claro, coño. Bueno, otra pregunta. Digo, dice, ¿alguna vez los jarotes os han dejado una chincheta en las andas de la Virgen o alguna otra trampa así por el estilo? No, hombre, hemos tenido y tenemos algunas, no coincidimos en algunas cosas. Es más ruido que nueces lo que suena con los arotes, porque en realidad tenemos mucho contacto. Evidentemente hay cosas que ellos no están de acuerdo y nosotros tal. Pero ¿Cómo esas está? cosas las tenemos que decir institucionalmente. Yo no puedo En privado. erigirme en portavoz de algo que en realidad pues no quiero entrar. Entre su cofradía y vuestra hermandad hay vuestros Hombre, pues, momentos tensos y vuestros momentos también muy buenos. No, hemos tenido a lo largo de 30 años, yo habré en muchísimas reuniones con ellos, he conocido muchos capitanes. Pero y tal. lleváis genial, ¿no? Por Lleváis ejemplo, muy bien. Pedro Caño del Último, que es el presidente, y que pues nos llevamos perfectamente, muy bien. De hecho, yo en los 30 años he ido todos los lunes, excepto 2, que ellos traen a la Virgen de Luna. Allí a ver la llegada a su pueblo. Yo he llegado allí al Regadito y siempre he visto la llegada de la Virgen de Luna. Hola. Ha evolucionado, esa llegada ha evolucionado bastante. Se ha ido cambiando, ¿no? Porque antes se decía una canción que Una era canción, Chiribí, pero Chiribí. ¿Cómo era esa canción? ¿Cómo era? Que no me acuerdo. Chiribí, chiribí, chiribí. No te jodes, tarugo de los cojones. Eso, algo de tarugo de eso los era. cojones. Todos los jarotes diciendo tarugo de los cojones. Pero No, eso pero- en su día de la romería. ¿A que sí, papá? Pero eso ha evolucionado. Eso ya no se dice. No, Pero a veces lo dicen por los vaginis. No. No, pero yo no quiero polémica con Villanueva porque realmente hay un bulo o hay una estigma que dicen que no, evidentemente Sí, hay sí. algunas Vamos a cosas dejar que el no tema, están de acuerdo. No Yo vaya a veo ser que una digamos. unión ahí más grande y más bonita. Venga, seguimos. Bueno, esta pregunta. Cuando vais temprano por el camino a la ermita, ¿os habéis encontrado alguna vez algún coche con una pareja dentro esperando la pava? Pues probablemente los primeros sí. Los primeros Lo sí, que pasa, los que van primero, lo ¿no? que pasa que eso hay mucha gente, los primeros que van en el camino probablemente porque es muy temprano. Y yo te puedo asegurar que en el camino, haciendo el camino yo por mi cuenta o haciendo deporte o lo que sea, me lo voy a encontrar.
Te lo has encontrado. Con la Virgen de Luna no. Tú No, yo paseando. solo, sin romería. Pero evidentemente ese día había mucha gente que se iba por la noche, a pasar allí la noche. Sí. Pues algunos pues se sentiría romántico y se apartaría un poco de... Y bueno, y si alguna vez se ha encontrado un coche, pues le diría, niño, que viene la Virgen. Por ahí atrás, ¿no? Vete a pelar la pava a otro sitio, ¿no? Sin vergüenza. Sí, pero... ¿Y tú eres papá de los que cuando te encuentras un coche haces como que no los ves o te asomas un poquito y dices, señores? Llega un momento en que me alegro por ello y digo, bueno, ¡Qué suerte! allí, ¿qué le importa a nadie lo que haga nadie? Evidentemente. Vamos a ver, siguiente. ¿Alguna vez has comido más de la cuenta en la comida con los hermanos y luego, con el esfuerzo de revolotear la bandera, se te ha escapado un peillo? No soy ese día como poco. De los nervios, De los ¿verdad? nervios y porque hay una cosa, cuando más trabajas, bueno, trabajas entre comillas, el día de la romería de traída, pues estás todo el día allí, bebiendo, comiendo, y luego el trabajo te queda a partir de ese momento, que es que es toda la tarde, y entonces no suelo comer mucho, ni beber mucho tampoco, pero pues no lo sé. Bueno, alguna vez te ha pasado, Se ¿no? habrá escapado. ¿Cuántas veces Pero revolotea la menos mal bandera? que con el tapón. No se oye. Sí, anda que habrá gente que con la escopeta y dirá, bueno, que hemos comido bien Algo de comido. tortilla, de chorizo. ¿Cuántas veces puedes revolotear la bandera en un día? Pues- el día de la romería. Pues por de 20 a 25. De 20 a Madre 25. mía. Y pesa, ¿eh? Ya te digo yo que esa bandera pesa y acaba reventado, ¿no? Sí. Entre el paseíto, No, la bandera. y sobre todo eso, la tensión un poco de que no pase nada, de que no salga bien, de que no sea muy que se vea con orgullo, no, ay, Claro, que sea una buena pose. que sea buena pose, que sea elegante, que sea uno elegante. Una de las cosas que me dicen es que eres muy elegante moviendo la bandera. Además de verdad, tiene buen porte, la verdad Tiene que sí. porte, sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llega la entrevista, no nos vamos a alargar más, vamos a hacerla, está bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Papá, no hemos dejado algo que tú quieras No, decir. no. Alguna cosita que Quizás tú- no sé si ha salido muy seria. No, No, que va, no, que va, que está va. muy bien, Ha sido muy muy bien, entretenida, muy ha sido muy entretenida. Y no ha sido muy... ¿Quieres decirle algo a la gente de Pozo Blanco? No sé si te han acogido No, muy bien, eso la no. gente se hace amable contigo. Que no me pasa nada, hombre, que no sufra la gente, que no me pasa nada. Que no se levanten más bulos. Que es que yo voy por la Que calle... no se va de vacaciones, que no se va. Este señor lo que quien quiere tiene- es... Que he cometido una barbaridad, que Está cómo se me claro, ha ocurrido, que has llegado a su momento y ya está. Y ya está. Pero es verdad que la gente está siendo muy amable, ¿verdad, Sí, papá? sí, Porque sí, te sí, están sí. escribiendo Me llaman mucho- por la calle, me llaman... muchos mensajes de cariño, ¿verdad? Bueno, me ponen, sí. Se ve que ha sido uno mediático. Evidentemente. Hombre, yo creo que ¿Qué vamos a el día- hacerle, verdad? Espero daros mucha suerte en esta Que nueva seguro etapa. que sí. Eres nuestro Confirmaros talismán. que la gente está loquita por que empiece el programa, me lo han dicho ya unos pocos. Sí. Y le he dicho, pues mira, yo voy a iniciar, no sé si le daré buena suerte o no. Seguro que sí. Darte las gracias públicamente porque me has llamado. Gracias a ti por venir. El hecho tiene que ser relevante cuando estoy aquí, porque los Pedroches de mi corazón Solo viene gente importante. es importante. Vienen los alcaldes, vienen los concejales, y en este Hombre, caso ha por venido favor. el padre de las Mejías. Oye, ha venido el señor Alférez. Claro que sí. Muy bien. Nosotros Bueno, pues, darte las gracias por estar aquí. Ha sido Muchas un buen gracias, rato. de verdad. Nos ha hecho pasar buen rato. Y Que encantado tengáis de buena temporada ojalá que sí. y que la gente os vea mucho. Seguro que nos da mucha suerte y bueno, pues a ver si el día que te hagan el acto, pues sientas el calor del pueblo, que te quiere y que pasó a estar Seguro que 30 va a ser un años. momento muy emotivo. Seguro que sí, ojalá que sí. Pues Bueno, ya. pues nada, pues te damos un fuerte aplauso. Un Muchísimas aplauso. gracias, papá. Muchas gracias. Vámonos. A los técnicos y a todos. Muchas gracias. Bueno, pues después de la ilusión que nos ha hecho volver a vernos del primer programa, espero que sea el primero de muchos. Os agradecemos que estéis un martes más ahí, en vuestro braserito, con vuestra cena, tranquilitos, que nos veáis. Y nada, muchos besos a todos. Nos vemos, ¿cuándo? Nos vemos. El martes que viene, ¿no? Cada martes. Nos Todos vemos. los martes a las 8. Gracias y gracias. Un aplauso Muchas para gracias. todos vosotros y nos vemos el martes que viene. Esos pueblos de los Pedroches. Quedan 2 minutos para cumplir las 12 horas. Y tengo que mandar un saludo enorme a los Pedroches de mi corazón. Está terminando este Trambólic especial 12 horas. Y para toda la gente que esté viendo esto, un abrazo. Siempre me acuerdo, lógicamente, de los Pedroches de mi corazón. ¿Cómo no me voy a acordar yo de eso? Que yo quiero alucinar, no te quites del canal y escápate conmigo
contigo, cualquier cosa somos amigos. Tengo un ratito fama con mi flow y mi sonido. La cuchillo se gabana, solo verte me dan ganas de hacerte el amor y amanecer bien. Pa' comerte toda, tú estás pa' comerte toda. Y es que no encuentro la hora en la que pueda tenerte y no te sales de mi mente.